Finanzas. Muy buenos días para todos. En la mañana de hoy hemos dado inicio a lo que es el proceso presupuestal para elaborar el presupuesto que corresponde al periodo 2020-2024. Adelantando lo que va a ser este proceso, compartimos en Consejo de Ministros, con cada uno de los ministros, cuáles van a ser los lineamientos generales que van a regir para la elaboración de este presupuesto. El elemento más importante que hemos compartido en la mañana de hoy es que corresponde a cada ministerio elaborar con los recursos que tiene dados desde el equipo económico, elaborar cómo va a distribuir esos recursos en función de las prioridades que cada ministerio tiene de acuerdo a su programa. Hemos sido elegidos por determinados compromisos que estaban plasmados en nuestro programa de gobierno y esos son los compromisos que van a formar parte de ese presupuesto. El concepto que aquí hemos hecho mucho hincapié es que con los recursos que tenemos es que hay que elaborar, incorporar los compromisos asumidos. Para eso hay que reasignar los recursos del presupuesto, dejamos de lado la lógica de aumentar el presupuesto en función de los programas que se iban agregando y el pedido a cada inciso, a cada ministerio, a cada unidad ejecutora dentro de cada ministerio es abrir ese presupuesto, ver cómo se está gastando cada peso que en definitiva es de cada uno de los uruguayos y asignarlo, destinar ese peso a donde el ministerio estime que es el mejor lugar. Apelamos entonces a una gestión eficiente, moderna, a una calidad del gasto mejor para que se puedan cumplir con los compromisos asumidos dentro de lo que son los límites de los recursos que tenemos en este momento y para los próximos años por delante, estos próximos 5 años por delante, dentro de los presupuestos que tenemos fijados como límite para gastar. Básicamente por ahí fue la reunión, reitero, adelantarnos a lo que es el proceso presupuestal, compartir con los ministros que cada uno va a poder gobernar y no solamente administrar lo que es el presupuesto heredado que tenemos en este momento, en el 2020, de manera que cada ministro, cada ministerio va a ser responsable de su propio presupuesto. Dejaría por aquí la introducción y estamos abiertos a cualquier pregunta de parte de la prensa. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, que se identifiquen y mencionen el medio que representan. Gracias. Sí, buenos días. Ministra Pablo Fernández, del Diario El País. Teniendo en cuenta que planteó que se mantienen los compromisos de la campaña, quería saber si la idea de ahorrar 900 millones de dólares que fue planteado y está en el programa se mantiene o si producto de la pandemia por coronavirus esa prioridad pasa a un segundo plano. Muchas gracias por la pregunta. Es fundamental para entender cómo estamos trabajando. Primero, con la situación que estamos atravesando en el 2020, que es una situación excepcional, extraordinaria, no solamente en Uruguay, obviamente esto es una pandemia, por lo tanto es la misma situación a nivel internacional. Nosotros hemos sido bien claros desde el inicio que íbamos a poner todos los recursos que fuera necesario para atender la emergencia sanitaria, la emergencia social y para apoyar en particular a las empresas más pequeñas y las medianas que necesitan ese apoyo para no caerse y transitar a lo largo de esta epidemia. Es importante, y hoy lo compartíamos en la reunión del Consejo de Ministros, el instrumento que hemos creado, que es el Fondo Coronavirus. Ese instrumento nos permite encapsular todos los gastos que están relacionados con la epidemia en ese fondo. Por lo tanto, al finalizar el año vamos a tener un número concreto de cuánto nos costó la epidemia, cuánto nos costó, cuánto pusimos de apoyo para atravesar esta situación coyuntural que estamos viviendo. Es importante porque nosotros mismos nos vamos a medir de que el aumento del gasto, el deterioro fiscal que vamos a sufrir en el 2020,
vamos a ver cuánto de eso se debió a la epidemia y a los gastos que tuvimos que afrontar. Eso no quita que, por otra parte, tengamos que seguir en el camino de la mayor eficiencia y el mayor gasto, el mayor ahorro. Esos son los dos canales que van a la vez. Todo lo que sea necesario para atender la epidemia, pero por otro lado, mayor ahorro, mayor eficiencia en el gasto. Mirando hacia adelante, es justamente ese mayor ahorro, esa eficiencia en el gasto, lo que le va a permitir a cada uno de los incisos llevar adelante los programas y los compromisos que quiere llevar cada uno desde el lugar que ocupa. Y ese es el foco que hemos puesto hoy. Es desde cada uno de los ministerios que hay que innovar, que hay que ser creativo para, dadas las restricciones presupuestales que tenemos, que se plasmen los programas en esos incisos. Y por eso el concepto de reasignación presupuestal. No demos por dado lo que está. Vamos a abrir, a estudiar, a analizar los presupuestos. Cuando digo vamos, me estoy refiriendo a cada ministerio en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y en conjunto con la OPP en lo que refiere a las inversiones. Pero lo importante es que cada ministerio va a hacer de su presupuesto el programa que tiene comprometido, el que quiere llevar adelante. Perdón, lo de los 900 millones de dólares que era para intentar bajar el déficit, ¿eso queda en un segundo plano ahora por la pandemia? Quedan en un segundo plano, pero sigue vigente el concepto del ahorro. O sea, el objetivo este año no es bajar el déficit fiscal. Sí seguimos con el instrumento intermedio de que hay que ahorrar. El ahorro no es un objetivo en sí mismo, como tampoco lo es la mejora del déficit fiscal. La prioridad este año es atravesar, apoyar de toda la manera que se pueda a las empresas, a las personas, a la economía, a transitar esta epidemia. Y desde el punto de vista estrictamente económico, el mayor desafío es el empleo. Y ahí es, bueno, poner todos los recursos para mejorar la situación del mercado laboral. ¿Qué tal? Buenos días, Emilio Izaguirre de Telenoche, Canal 4. La pregunta es, ¿se va a hacer un presupuesto único para los 5 años o se va a hacer como la administración pasada que se dividió de cierta forma? Y lo otro tiene que ver con la evaluación que usted señalaba respecto a cada uno de los ministerios. Se habló en el día de hoy de posibles programas o políticas que se estarían dejando de lado en el marco de esa reorganización de gastos. Muchas gracias por la pregunta. Me permite reafirmar el concepto inicial. Reitero, cada ministerio va a llevar adelante su programa, sus compromisos y para eso cada ministerio, lo que nosotros llamamos cada inciso, tiene que abrir su presupuesto y estudiar, ser creativo de dónde puedo generar ahorros para llevar adelante estos programas. No se discutió a nivel de cada uno de los distintos programas, de las distintas políticas, cuáles eran las prioridades. Está en cada uno de los ministros y de sus equipos hacer ese análisis con el apoyo correspondiente del Ministerio de Economía y Finanzas y de OPP. La segunda pregunta es un presupuesto, como indica la ley, se realizará un presupuesto, la ley de presupuesto va a comprender los 5 años, que estrictamente rige desde el 1 de enero de 2021 y el último año es el 25. Puede haber algún articulado que tenga, que empiece a ser vigente con anterioridad, algunos días, pero el presupuesto estrictamente es para los 5 años, para todo el periodo. Santiago Soravilla, del diario El Observador. La pregunta es, usted decía que cada ministerio va a abrir su presupuesto. ¿Existe la posibilidad en los lineamientos generales que ustedes elaboraron, existe la posibilidad de que alguno de ellos aumente su presupuesto y van a extender el fondo coronavirus? Empiezo por la última pregunta. El fondo coronavirus fue creado por ley. Creo que es el último artículo o el penúltimo en donde dice que el fondo coronavirus tiene un principio y un final y ese final está determinado por el fin de la emergencia sanitaria y el apoyo que haya que dar en esa emergencia sanitaria. Quiero decir, puede que se termine la emergencia sanitaria, pero que haya un periodo posterior de apoyo. O sea que el fondo coronavirus no tiene una fecha de vencimiento en este momento. Es una situación muy dinámica que estamos atravesando, estamos contentos con los resultados
obtenidos hasta el momento, obviamente en primer lugar en materia sanitaria, y en segundo lugar, creo que es bueno recordar, porque así lo hacíamos en el Consejo de Ministros, que tempranamente el gobierno tomó una decisión de no ir a la cuarentena. Tempranamente desde el Ministerio de Economía hablamos de mantener los motores de la economía encendidos y hoy creemos que eso fue un muy buen resultado, pero esto es una situación dinámica que tenemos que ir evaluando, monitoreando y ver dónde hay que apoyar. O sea que en ese sentido el Fondo Coronavirus está abierto y va a estar abierto el tiempo que sea necesario para dar los apoyos durante la epidemia. Si existe la posibilidad de que alguno de los ministerios aumentara su presupuesto, si eso estaba determinado en los lineamientos. Los lineamientos del día de hoy fueron muy generales y el llamado, la referencia que se tomó es un mantenimiento del gasto y que cada ministerio estudiara cómo distribuir, cómo incorporar sus programas en los presupuestos que tienen en este momento. Diego Barbosa de TV Ciudad. La pregunta va para Conrado Ramos. En base a su experticia profesional y al cargo que ocupa, ¿qué consejo o qué apertura se le dio como consejo al Poder Ejecutivo respecto a nuevas contrataciones de terciarizados o nuevos ingresos al Estado? ¿Por dónde va la línea de su oficina? Muchas gracias. Buenas tardes también. En términos, como lo decía la ministra, la idea es no aumentar el gasto, sino sacar el mejor rendimiento a la eficiencia y la eficacia del gasto. Por lo tanto, esto aplica tanto para funcionarios de cargos presupuestados o funcionarios públicos como para contratos de arrendamiento de servicios. La idea entonces en general es no aumentar el gasto en esta materia y lo que tienen que hacer los ministros es reordenar esos gastos de manera de poder dedicarse con más focalización al objeto específico, a las competencias de cada ministerio y poder de alguna manera enfocarse a la gestión por resultados. Pero en definitiva es eso, es no aumentar el gasto en ninguno de estos rubros. Hola, buen mediodía. Lorena Bomio para Subrayado de Canal 10. Había trascendido hace algunos días que se había pedido a los ministerios hacer un ahorro del 15% de gastos de ejecución. Eso no fue así entonces porque es un pedido de mantenimiento del presupuesto. Esa es una pregunta. Y por otro lado, usted, ministra, mencionó el impulso al empleo. Más temprano el ministro de Trabajo adelantó que se está trabajando en una batería de incentivos para las empresas que retomen personal luego de esta crisis. ¿Por dónde van a pasar esas medidas? Si son incentivos fiscales o por dónde. Perfecto, muchas gracias porque sirve para clarificar. El pedido del abatimiento del gasto en un 15% que se refiere a gastos de funcionamiento y a inversión está comprendido en el decreto que el 11 de marzo, 2 días antes de conocer los primeros casos de COVID, se firmó en Consejo de Ministros. Ese es el abatimiento del 15% del gasto. Nosotros hoy hablamos de que sobre esa base es que se va a trabajar en el presupuesto para los años siguientes. La segunda pregunta se refería a la situación de los incentivos. A ver, aquí es importante, vuelvo al punto que ya comenté inicialmente. El principal desafío desde la política económica y que también compartimos con el Ministerio de Trabajo es generar empleo. Por lo tanto, toda la propuesta de puente en este momento extraordinario de la 8ª ronda de Consejo de Salarios tiene como objetivo el mantenimiento del empleo, que en realidad es recuperar el nivel de empleo. En este momento tenemos 200.000 personas en seguro de desempleo. Al inicio, antes de la epidemia, eran unas 48.000 personas. Entonces, lo que tenemos que lograr es que esas personas que están en el seguro de desempleo vuelvan a trabajar. Y obviamente el deseo es que más personas se puedan incorporar porque ya partimos de niveles de empleo muy bajos. Como dijo el ministro Mieres, estamos trabajando conjuntamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía en un conjunto de medidas para apoyar, incentivar a que se pueda aumentar la plantilla de trabajadores en las empresas.
No me voy a adelantar a cuáles son las medidas, pero hay la reunión creo que es el día de mañana, que continúan las reuniones a nivel de las 3 partes en el Ministerio de Trabajo, las cámaras, el PIT-CNT y el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo, también está ahí el Ministerio de Economía. Ahí se van a dar los detalles, pero va por distintos lugares, no solamente algún apoyo económico concreto, pero sino también abarca otros aspectos. Pero no me quisiera adelantar a las medidas que vamos a anunciar más tarde en unos días. Van por distintos lugares. Recibimos las últimas 2 preguntas para esta conferencia. Buenos días, ¿qué tal? Lucía Betancourt de Radio Universal. Usted dijo, ministra, que la referencia que van a tener los ministerios es el mantenimiento del gasto, pero ¿se podría adelantar o tener una idea de cuáles son aquellos ministerios que pueden ajustarse un poco más el cinturón, es decir, que puedan descender en mayor medida ese gasto? Y a la vez, si tienen una fecha prevista de cuándo empezarán a presentar estas propuestas los ministerios para comenzar a reunirse y seguir trabajando. Muchas gracias. En la tarde de hoy, ya a nivel de nuestros equipos, entregan los lineamientos a tanto a empresas públicas, y por eso miro al director de OPP, que si bien no se vota en el presupuesto, no es parte del presupuesto nacional que se vota, también forma parte de la proyección del déficit del sector público global y se entrega desde Economía a todos los ministerios, todos los incisos se entregan las pautas y hay un cronograma muy detallado con cada semana de cuáles son los hitos que se tienen que ir cumpliendo. O sea que ahí está todo muy bien definido. Con respecto a la situación de cada ministerio, reitero lo que dije al inicio. Aquí no se trata del equipo económico imponiendo lo que tiene que ser, sino que es desde cada ministerio que cada equipo va a estudiar la manera en que van a incorporar los compromisos asumidos, los programas, los objetivos que tienen para gobernar en este periodo. O sea que la pregunta la respuesta es esa. Cada ministerio le compete, es el dueño de su presupuesto y llevar adelante el programa que tiene para este quinquenio. ¿Qué tal, ministra? Por acá, Bruno Barreto, Radio Sarandí. También se aproxima una negociación colectiva en el sector público. Hubo un Consejo Superior Tripartito del sector de los funcionarios públicos. Desde la gremial de COFES se hablaba, mejor dicho, de que se había acordado los primeros lineamientos de mantener el nivel de compra. Teniendo en cuenta este presupuesto con recursos ajustados, ¿se va a poder hacer eso, también teniendo en cuenta la inflación del momento? Gracias. Gracias por la pregunta, porque la situación de los salarios públicos es uno de los temas que están comprendidos en la ley de presupuesto. En ese sentido, hemos mantenido el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, se ha mantenido reuniones con el Consejo Superior del Sector Público, en donde se ha conversado, se han iniciado las conversaciones para acordar qué es lo que va a estar dentro de la ley de presupuesto. Hemos tenido una única reunión formal, más allá de las reuniones informales, por lo cual no me quiero adelantar a lo que es un proceso de diálogo entre ambas partes.